Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Bienvenido al culto devocional que hoy vamos a dar jueves, día 18 de junio, que podamos seguir escuchando la voz de Dios, que podamos seguir escuchando su palabra para recibir la guía y poder tener la victoria en esta semana. Amén. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Si nos tenemos un Dios que cuando tenemos problemas, dificultades, podemos ir a Él y Él es el que nos soluciona todos nuestros problemas. Amén. Así que vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor para que podamos, como he dicho antes, oír la voz de Dios y que podamos recibir en este día la porción de la palabra de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque estamos delante de ti. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia y de amor. Y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te doy las gracias, Padre Santo, por mandar a Cristo, que es nuestro Salvador y el que soluciona todos nuestros problemas. Y gracias porque cuando te buscamos, cuando te llamamos, Señor, tú siempre estás ahí. Te rogamos que venga tu reino y que se haga tu perfecta voluntad en este día, en nuestras vidas. Que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu y podamos alabarte y bendecirte, Señor, en esta mañana. Que tus ángeles, Señor, nos guarden, Señor, que podamos ver cómo tú sigues obrando, Señor, y que se haga tu perfecta voluntad. Quebramos el poder de la oscuridad en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a pasar a la alabanza de estos momentos. Then
Muy bien, vamos a ir a Mateo 7, del 7 al 12. Mateo 7, del 7 al 12. Y el título es La palabra y la oración. Mateo 7, del 7 al 12, dice así: Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se la abrirán o se la atenderán. Porque el que pide o confía recibe, y el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abrirá. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O cuando darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenos regalos, buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a quien se lo pidan. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque eso se resume en la ley y los profetas. Amén. Eso es lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. Amén. Como he dicho, el título es La palabra y la oración. El Señor enfatizó después del Sermón del Monte sobre la oración. ¿Y qué hemos leído? Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Buscad y se os abrirán. El Señor Jesús concluyó hablando acerca de la oración. Qué importante que seamos hombres y mujeres de oración. Por eso en el día de hoy tenemos que ver el trasfondo de esta enseñanza que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Si ustedes conocen la oración, no van a ser engañados. El problema es que muchas veces no sabemos orar. Tenemos que aprender a orar y saber lo que agrada el corazón de Dios. Los judíos nos perseguían a la iglesia primitiva. ¿Por qué los perseguían? Porque no habían descubierto el Evangelio. Como ellos tenían una religión, nos perseguían a la iglesia primitiva y nos llamaban herejes. Ahora, ¿qué enfatizaban los judíos? Ellos enfatizaban mucho sobre la ley. Tenéis que guardar la ley. Romanos 3:20 nos dice claramente: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios si no estamos dentro de Cristo. Ahora, ¿por qué está la ley de Dios? Nos dice claramente para que podamos entender de que todos somos pecadores. Nadie puede cumplir la ley de Dios ni alcanzar el favor de Dios por la ley. La ley nos muestra los pecados, demuestra que somos pecadores delante de Dios. También tenemos que respetar el día de reposo. Eso decía el pueblo judío, el sábado. Vemos en Mateo 12:8 que el Hijo de Dios tiene autoridad sobre el sábado. Esta es la enseñanza de los judíos. Pero el Señor enseñó lo opuesto en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes, si están cansados de sus trabajos, si están cargados, yo os haré descansar. Por eso usted que me está escuchando, si está agobiado, cansado, con depresión, con ansiedad, con problemas mentales, ¿qué nos dice? Vengan a Cristo. Porque Cristo es el que soluciona todos nuestros problemas. Tenemos que ir realmente al médico verdadero, que sabe muy bien cómo tratarnos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vemos que el problema del pecado y de la muerte no se puede solucionar haciendo nuestras obras. Por eso Dios prometió a Cristo. Enviaría a Cristo para que pudiéramos salir de todos nuestros problemas espirituales. Génesis 3:15 nos habla de esa simiente de la mujer que tenía que venir, y ya vino el Mesías, Jesucristo. Por eso los problemas familiares no se pueden solucionar ni con nuestras fuerzas ni con nuestras habilidades. Debemos de entender que los problemas espirituales pasan de padres a hijos, pasa de generación a generación. En Éxodo 20, del 3 al 5, nos habla que Dios es un Dios celoso. Y dice que pasa las maldiciones, castiga la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos de tercera a cuarta generación. Sino los problemas espirituales
míos, los problemas espirituales de mi mujer, va a pasar a mis hijos si ellos no tienen a Cristo. Dice que van a pasar a mis hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Eso es aterrador. Yo me acuerdo un testimonio de una familia, tengo muchos, ¿no? Pero uno de ellos, cuando yo estaba diciendo que pasan maldiciones de tercera y cuarta generación, dice, se quedó asombrado de cómo si su padre era alcohólico, sus hijos también serían alcohólicos, no todos, si había alguna enfermedad, sino si su padre, su abuelo, su tío, vemos que realmente van pasando las maldiciones de generación en generación. No suena esto de que, ay, se parece al abuelo, ay, se parece al padre, hace lo mismo, las mismas cosas, sino vemos que van pasando y Satanás sigue destruyendo cada familia por no entender realmente el Evangelio. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que salgamos de esas maldiciones. Los judíos no sabían esto y tachaban a la iglesia primitiva como herejes, pero ellos fracasaron. La religión te dice, debes de hacer buenas obras para recibir la salvación. Todas las religiones, menos el Evangelio, que no es una religión, te dicen que tienes que hacer buenas obras para que consigas la salvación. Pero Cristo mediante la cruz Cristo mediante la cruz nos ha perdonado, nos ha dado vida y vida en abundancia. En 1 de Pedro 2:24 dice que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muriéramos al pecado y que vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Amén. Todo era por amor. Cristo nos ama. No ama el pecado, pero ama al ser humano. Por eso lo primero que tenemos que ver en esta tarde es la victoria absoluta que Dios nos da. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración, que tenemos el Evangelio y oramos a Dios, Dios nos va a dar la victoria. Dios le dio la victoria a través de las personas que tenían el secreto de la oración. Por eso ustedes tienen que conocer bien esto. Tenemos que conocer ese secreto de la oración, porque Dios a los que tienen el Evangelio le da la victoria y le da las bendiciones. Son las personas que están dentro de la palabra, dentro de la oración y haciendo el evangelismo que Dios desea. Son las personas que están dentro realmente de Cristo. Estos son los que son testigos y por eso nunca vamos a fracasar. Cuando nosotros estamos dentro de la palabra, dentro de la oración y haciendo lo que Dios desea como testigo, Dios nos va a dar la victoria. Ahora, ¿qué es la palabra? La palabra es la salvación. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, que es Cristo, si vivimos la palabra de Dios, tenemos la salvación. ¿Qué es ser testigo? Es hacer el evangelismo. Dios hoy está cumpliendo estas tres cosas. ¿Qué es lo que está cumpliendo? La palabra de hoy, cuando nosotros la cogemos, nos aferramos a la palabra que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios cumple? Cuando oramos realmente con la palabra y cuando nos encontramos con otras personas y les testificamos de esa palabra que Dios nos da, Dios cumple su palabra. Amén. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre es el mismo. Dios no va a cambiar. El ser humano puede cambiar, puede evolucionar, pero Dios nunca va a cambiar. Ni su palabra, ni él mismo. Dios sigue hablando en el día de hoy. Sigue cumpliendo su palabra en el día de hoy. Y sigue cumpliendo la salvación ahora también. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabaja los tres para la salvación. Esto es algo que no se puede parar nunca. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tomemos la palabra. ¿Qué palabra tenemos que tomar? Como la iglesia primitiva, Hechos 1:1. ¿Qué dice? Te escribí, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese Jesús que vino a hacer y a enseñar es Cristo. Lo que ha hecho, lo que nos enseña desde el principio. Hechos 1:3. Dice que se presentó vivo, en persona, con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días habló sobre el reino de Dios. Esto es impresionante, poder pensar que durante 40 días ese Cristo que había muerto y resucitado estaba con los 120 discípulos hablando sobre el reino de Dios. ¿Y qué tenemos que aferrarnos también? A Hechos 1:8, la promesa que nos dio de que recibiríamos poder para ser testigos hasta el fin del mundo.
Por eso solo Jesucristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabéis por qué muchas veces la gente no es testigo, no evangeliza? Porque como dice Hechos 1:8, recibiríamos poder. Con ese poder podemos ser testigos hasta el fin del mundo. Amén. Los segundos son los 3 caminos para recibir respuesta. Primero hemos dicho, en el pasaje de Mateo que hemos leído, es pedir. Pedir y se os dará. Esto es lo primero que tenemos que hacer, pero pedir bien. No pedir para nosotros, sino pedir conforme a la palabra de Dios. Dice, pedir es orar de una manera general, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Mateo 7:11 dice, si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a quien se lo pida. Está hablando de que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, ¿qué más? Nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Hay un camino para recibir respuesta aquí. ¿Cuál es? Tenemos que tomar la palabra cada día. Si nosotros tomamos la palabra cada día, Dios responderá. Mateo 7:8 dice, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama, es atendido. Amén. Por eso, segundo, el primer camino es pedir. Pero hay que saber, como digo, pedir bien. Lo segundo es buscar. Buscar lo que Dios ha preparado en este día. En Efesios 2:10 nos habla de que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, pero dentro de Cristo. Vean el contenido que el Señor Jesucristo está enseñando en el Sermón del Monte. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, como dice Mateo 6, del 9 al 13. Ahora, ¿cómo tenemos que empezar la oración? Padre nuestro, Padre que está en los cielos. Así es como tenemos que empezar. ¿Y cómo la tenemos que terminar? Como dice en Juan 14:14, en el nombre de Jesucristo. No es decir amén y ya está, sino orar al Padre, que tengamos un contenido conforme a la palabra de Dios y terminarla en el nombre de Jesucristo. Así es como nos enseña la palabra de Dios. Pero lo importante no solamente es eso, que sí, sino en Mateo 6:33 dice, lo más importante es que busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Y así Dios dará todo lo que necesita, todo lo que necesitemos, sino busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero ¿sabéis lo que hacen muchos los cristianos? Que buscan siempre lo añadido. No. Está hablando primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido por Dios. Amén. También dijo el Señor en Lucas 11, del 5 al 13, que dice aquí, que de nuestros enemigos le podamos ayudar para que no muera. Y nos está hablando de que ayudemos también con la comida. Tenemos que ser ejemplo y bendecir a los que nos persiguen. Cuando habla de buscar, que es el segundo camino, habla de suplicar de una manera específica a Dios. Y el tercer camino que nos habla aquí es llamar, que significa exigir de la manera más íntima y sincera, y esa es la respuesta. Cristo volvió a decir en Lucas 18, del 1 al 8, el juez dijo, esta mujer no me va a abandonar jamás hasta que haga esto que me pide. Sino la viuda, vemos que quería hacerle justicia con el juez, pero era perseverante. Y nosotros tenemos que perseverar también en la oración. ¿Qué quiere decir? En el versículo 8 de Lucas 18, os digo que pronto este juez lo hará, y hará justicia, sin tardar. Pero cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe en la tierra. Sino cuando Cristo venga en su segunda venida, hallará fe. Seremos usted como yo, esos hombres, esas mujeres de fe. Hay muchos que creen en Dios, pero son pocos los que creen a Dios. Es que es distinto una cosa con la otra. Y el tercer punto habla del objetivo de la respuesta de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la respuesta de Dios? Mateo 6:11 dice, danos hoy el pan, los alimentos que necesitamos cada día. ¿No es así? Necesitamos cada día que nos dé ese pan. ¿Qué te gusta el pan? ¿De día
o que pase 2 o 3 días. A todos nos gusta el pan recién hecho, ¿no es así? Por eso tenemos que pedirle al Señor que también nos dé ese pan cada día. También Lucas 11:13 dice, ¿dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Dios, que es un Dios bueno, si le pedimos que nos llene con el poder del Espíritu, Él lo hará. En Hechos 1:8 dice que recibiríamos poder. Es una promesa que Dios nos da. Y Dios siempre cumple su promesa. En Lucas 18:8 dice, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré y hallaré gente que confíe en Dios? Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos nosotros esos hombres, esas mujeres que confiamos en Dios. Ahora, debemos de ver que hay 3 tipos de creyentes. El primer tipo de creyente, hay unos que van a la iglesia y para ellos el Evangelio eso es la segunda o la tercera prioridad en su vida. Yo le llamo a estas personas saltamontes. ¿Por qué? Porque van de un sitio a otro y no han entendido de que Dios es nuestro jardinero, donde Él nos planta y ahí debemos de florecer. ¿No es así? Por eso hay personas así, y conozco unas cuantas. Después hay otro tipo de creyentes que se esfuerzan mucho, que solo quieren respuesta en su vida, tienen la palabra, pero es su segunda prioridad en su vida. Y después está la tercera persona, el tercer creyente, que son las personas que toman la palabra de Dios con poder de Dios conforme a lo que Dios le da. Y su primera prioridad es el Evangelio. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos personas así. Personas realmente que la primera prioridad sea el Evangelio. Conclusión. Muchas veces la respuesta a la oración viene cuando hay sufrimiento. Si miramos la vida de José, vemos que José sufrió mucho, pero Dios tenía un plan para José. En Génesis 45:5 dice, Dios me mandó antes de que ustedes vinieran para salvaros la vida. Sino Dios había mandado a José antes para preservar la vida de su familia. Dios estaba con José. También vemos el sufrimiento de Daniel en Daniel 1:8, que no quiso contaminarse con la comida del rey. Dios lo bendijo grandemente. ¿Por qué? Porque tuvo realmente una determinación, no contaminarse con las cosas de este mundo. Y nos habla también de Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Da igual el problema que tengamos, porque Dios es un Dios que da respuesta siempre, cuando oramos sinceramente delante de Dios. Por eso recuerda, hay que pedir y pedir bien. Hay que buscar las cosas de arriba, el Evangelio, y hay que llamar persistentemente, porque a su tiempo Dios abrirá la puerta. Amén. Ya para terminar, en 1 de Juan 5, de 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, está hablando conforme a la palabra de Dios, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye cuando oramos, porque sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho a Dios. Dios es un Dios que responde. Y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nos aferremos a la palabra y oremos con la palabra y Dios responderá. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas en cómo tenemos que pedir en este día. Tú nos enseñas cómo tenemos que buscar las cosas de arriba. Tú nos enseñas de cómo tenemos que llamar. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesucristo a que podamos entender, Señor, que tú eres un Dios que responde a nuestras oraciones. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses, y que la guía de tu Espíritu Santo esté en esta semana con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os siga bendiciendo en este día. Amén.